Cambiaste, del estás del otro 2000. lado ahora. ¿Ves? Ahora se cambió del otro lado y con otro, porque tiene otro, Sí, pero ¿cómo se llama? Otro diseño. Sí, ahora eso pasaba justamente en la época en que yo estoy contando, de cuando teníamos 20 años, mi generación. Vos primero estabas a la izquierda y después pasaste a la derecha. Claro, porque acá como yo soy... Y había otros que hacían al revés. Es verdad. Sí. Pero lo peor es que nos matábamos a tiros. Y Eso sí. sí también es verdad. Sí. No era puro discurso. Sí. No, claro. Y había que, de alguna manera había una gran presión, ¿no? Para las personas como yo, que no somos partidarios de resolver las cosas a los tiros, había una tremenda presión por ponerse de este lado o del otro. Sí, claro, épocas muy difíciles. Y ese vaivén fue para mí creo que eso contribuyó mucho, además de todo el tema del cambio de siglo en sí mismo, los patacones, todo eso, creo que eso contribuyó mucho a que yo escribiera mi primera y única novela. Claro. Porque los demás libros o son ensayos, o son cuentos, o son poemas, pero... Bueno, acá con Adela siempre charlamos que dar ese paso, ¿no? Con Adela nos pasa lo mismo, ¿no? Que a veces, como vos contabas también al comienzo de la entrevista, a uno le cuesta escribir un poco más, ¿no? Y cómo saltar, ¿no? A veces de un microrrelato a una novela. ¿Vos sufriste eso? ¿Cómo fue el armado de escribir justamente una novela, que es todo un desafío? Fue un parto. La novela fue un parto. Hola. Sí, pero un parto largo. Claro, largo, y sí. Tendrían que haber salido novelas sextillizas. Claro. Fue bravo. Porque empecé en el 98. 98, 99 ya empecé a esbozar un poco la idea. Después hubo un momento en que no podía escribir nada porque teníamos que estar viendo, contando los pesitos, los patacones y todo eso. Y sí. Después la retomé. Después no estaba muy seguro de si meterme con la magnitud de una novela o si hacer un cuento más o menos largo. Claro. Y quedar ahí. Una novela, que le dicen. Una novela, claro. Pero lo que yo pensaba que iba a ser una novela, finalmente fue la primera sección de las 3 que tiene la novela. Claro. Siguió. Y además, si me permiten, ustedes díganme cuando me tengo que ir así. Además, pasó algo muy curioso con la novela. Tiene 3 partes. La primera parte se llama El viaje. La segunda parte se llama Los laberintos. Y la tercera parte se llama Los destinos. Está interesante. Hablando con amigos y colegas psicólogos y demás, llegamos a la conclusión de que en realidad la estructura de esa novela era como una especie de literalización, digamos así, de lo que es la vida de un ser humano. El viaje es el viaje en útero. Claro. Y en el útero, en los brazos de la madre, en la casa, en la familia, ese es el viaje. Los laberintos es la adolescencia. Uno se va de la casa, en el mejor de los casos, si puede. Sí. Si no lo tienen agarrado o uno se queda pegado. Sí. Uno se baja del avión, digamos, usando la metáfora de la novela, se baja del avión y dice, ¿y ahora qué? Claro. ¿Qué hago acá, en este mundo?
Y después vienen los destinos, que vendría a ser la adultez. Claro. Es decir, bueno, más o menos dentro de todo este despelote me hice un lugar. Así que Claro. tiene una lectura, la novela tiene una lectura más sociológica, digamos, sociopolítica, y la otra más profunda, más existencial. Es decir, Claro. esto nos pasa a todos los hombres, hombres y mujeres. Esto no es porque yo nací en el 41. Los que nacieron en el 20 le pasaba lo mismo. Viajaban, bajaban al laberinto y después había que construirse un destino. Y Rolando, ¿cómo se llaman los personajes de la novela? En la novela, Sí. los personajes principales son dos amigos que justamente habían dejado de verse por diferencias políticas. Ajá. Habían sido amigos en los 60 y después cada uno tomó distinto camino Claro. respecto de cómo iba a seguir esa milonga, Sí. y por eso se separaron y se volvieron a juntar cuando cumplían 50 años para ir a celebrar los 50 años a París. Opa, ¿Por qué? Por el Mayo francés. opa. Porque ellos tenían 20 Claro. años cuando fue la sublevación de los estudiantes en París, Mirá. en el año Mirá 68. qué lindo. Así que se junta todo eso como pude, pero ya te digo, fue un parto, ¿no? Fue un parto. Lo terminé, definitivamente puse el punto final, yo creo que en el 2005. Así que Claro, ya estabas en este siglo. ya había pasado fin de siglo, había pasado el patacón, todo había pasado. Y después ya empecé con los cuentos. A partir de ahí me entusiasmé y empecé, pero ya meterme con otra novela. Vos me preguntaste los nombres, ¿no? De los protagonistas. Claro, no, Sí. sí, para saber un poquito Los nombres de los dos amigos uno se llamaba Antonio y le decían Tony. Y otro se llamaba Rodolfo y le decían Rodi. Mirá vos. Tony y Rodi. Tony y Rodi. Y ellos viajan juntos en el avión y cuando se bajan del avión, bueno, no voy a contar acá la novela porque si no, No, hay que leerla. hay que leerla, sí. Bueno, y desafío. Quisiera llegar un poco... Sí, Rolando, tus libros, esta novela, ¿se puede conseguir o ya de lo sí. que hablamos de los anteriores no? Y sí de lo último. No, los de educación difícilmente. No creo que ande ninguno por ahí. No creo que quede alguno porque estos se fueron agotando y después incluso las editoriales desaparecieron, la editorial que los había editado al principio. Y vos, Rolando, ahora en la actualidad sos un autor autogestionado. ¿Es así? Sí. Bueno, yo tengo una ayudante, una colaboradora, que es Estela Maris, que me ayuda muchísimo. Sin ella yo no podría hacer la difusión, todo esto que hacemos. Y yo soy autogestionado, sí, no me interesa, sinceramente la gente a veces dice no me interesa la plata y es mentira. Pero yo lo digo de verdad. En este caso, Claro. en el caso de los libros, estoy cumpliendo un deseo que viene de la infancia. Claro. Y si entra plata o no entra plata, es secundario. Claro. No es la primera. Sí, a mí me pasa también en gran parte lo mismo. Claro, no es el primer entra, filtro. obviamente mejor, pero uno lo hace por otro motivo, digamos. Por otros motivos. Tiene su valor y tiene su precio, pero no es plata, digamos. Claro. Es un sueño que yo tuve desde que era muy chico. Escribía muy bien y leía muy bien, aprendí a leer antes de ir a la escuela. ¿Quieren que les cuente cómo aprendí a leer? ¿Cómo aprendiste a leer? Bueno, resulta que mi casa era una casa de aquellos tiempos, tipo chorizo, Sí. donde había varias habitaciones, un patio, una cocina, un baño y un cuartito arriba donde dormía el abuelo. Una típica familia de inmigrantes, de familias de hijos de inmigrantes.
por más que yo, en general nos llevábamos bastante bien, todos los miembros de ese familión, pero mucho silencio y mucha tranquilidad no había nunca. Y no, claro, y no. Y yo era un tipo muy sensible a los ruidos, al desorden, ¿no? Necesitaba como refugiarme en algún lugar y a que no sabés en qué me refugié, vos que estás ahí con ese micrófono. Radioaficionado eras. No, todavía no existía eso. No, no existía. En los libros, en los libros. En escuchar el único aparato de radio que había en la casa. Ah, mirá. No, eras chico, Claro, eras chico la todavía. radio. Era chico, tenía 4 o 5 años. Ah, chiquito, no, por eso. El único, pero era la radio. Sí, sí, sí. El único aparato que había lo tenían mis padres en su dormitorio. Mirá, Claro. claro, claro. Entonces, como mi padre estaba trabajando y mi madre estaba con sus tareas domésticas, yo me encerraba en el dormitorio de ellos con la radio. Y, por un lado, me encantaba la música. Ah, también hice música, ¿eh? Toco el piano todavía, en fin. Bueno, Mirá qué bien. sí, pero me encantaba escuchar la música de la radio, ¿no? Y también me encantaba, me di cuenta después de eso, ¿no? Pero yo me daba cuenta que me gustaba mucho escuchar cómo hablaban los que sabían hablar, Claro. los que hablaban bien. Eso me gustaba mucho. Y después vino el gran descubrimiento, el Benjamin Franklin de la familia. Yo, mientras, como era muy curioso, mientras escuchaba la radio miraba el dial y veía que el dial tenía unas letritas y unos numeritos y que cuando yo movía la perilla había una rayita que se iba moviendo para un lado o para el otro. Sí. Entonces, algún día descubrí que cuando la rayita estaba acá, ahí había 3 signos, LR4, y el locutor decía LR4, y ahí aprendí las letras. Claro, mirá. Y LS5, LRA, y ahí aprendí las letras y los números, y empecé a juntar, hasta que un día estaba en el patio de mi casa, y yo balbuceaba, ¿no? Así medio en voz baja, con un pedazo de diario o de revista, y mis padres creían que yo estaba diciendo cualquier cosa. Y en una de esas mi madre va y le dice, che, me parece que este está leyendo, ¿eh? Eso que dice no es cualquier cosa, está leyendo. Y efectivamente, estaba leyendo. Claro. Sí, yo también. Yo tengo un abogado para el que yo trabajé, que fue mi jefe, con el que sigo siendo gran amiga, que él, mirá lo que le pasaba. Veía que los hermanos leían y no le querían enseñar. Ya los cómics. Entonces, como embromaba mucho, había uno de los hermanos que le decía por ahí lo que decía una palabra, ¿no? O un solo diálogo, un solo globito. Ajá, sí. ¿No? Decía, mira, acá dice, qué sé yo, no sé, soy Superman. Y listo, y no jorobes. Y él se quedaba ahí porque quería participar. Entonces iba y le preguntaba a otro, bueno, y así. Y fue aprendiendo así solo con los cómics, porque y por la desesperación de leer. De poder leer como los otros, claro. De entretenerse él, y le iba preguntando un pedazo a cada uno y hasta que aprendió solo. Entró en el colegio y también nadie podía creer, porque la madre, el padre, todo, nadie se daba cuenta que él sabía. Claro, claro. Sí, sí, lo que menos se imaginaban. Eso es la curiosidad. Y eso después, si tenés suerte, se sigue desarrollando, tanto en cosas muy importantes como en cosas aparentemente intrascendentes. Les voy a leer un cuentito muy chiquito
para que vean que un poco este asunto de curiosear y este asunto de hacer pensar a la gente en cosas profundas, no significa que no se pueda también curiosear en cosas comunes, frívolas, digamos así. Y sí. El cuento se llama Acentos. Comienza con un diálogo. ¿Vio qué cosa las palabras? Por ejemplo, la palabra esdrújula es esdrújula, pero la palabra aguda es grave. Cierto, no lo había pensado. ¿Y vio que con las esdrújulas pasa como con algunas enfermedades? ¿Enfermedades? Sí, son raras, pero no son graves. Cierto, ¿eh? Y otras son graves solo cuando son agudas. Cierto, qué cosa, ¿no? Nos están jodiendo, che. El mundo está loco. Es buenísimo, claro. Vos sabés que yo también muy pensé que las esdrújulas es una palabra esdrújula, precisamente. Claro. Eso da lugar a una gran reflexión, Rolando, está muy bien. Bueno, eso Está más o muy menos, bien. eso es más o menos el espíritu de este nuevo libro. Es un estilo aparentemente ligero, pero que hace pensar, que hace reír. Y hay toda la segunda parte que son poemas, generalmente relacionados con el amor, no solo con el amor de pareja, el amor erótico, sino también con el amor en todas sus manifestaciones, el amor filial, el amor de amigos. El amor, yo creo que el amor y la creatividad artística son las dos cosas que nos consuelan del estado humano. Sí. Que nos acompañen por la vida. Así es. Sí. Hay un poeta italiano, Giacomo Leopardi, que tiene un poema que dice así, que el amor es quello che noi consola del stato humano. Y claro. porque el estado humano, ya sabemos cómo empieza en el avión, en el viaje, en el túnel. Después cuando salimos del túnel, nadie tiene muy claro cómo diablos se hace para seguir el viaje. Y después viene la parte que uno dice, bueno, ya soy adulto, ¿y ahora qué? ¿Y qué sé yo? Ahora tengo hijos, ahora tengo... ¿Qué hago? Y escribo libros. Y sí. Y si puedo, Y me sí. enamoro. Y si no me enamoré antes, me enamoro ahora. Y sí. Y así la voy llevando, digamos. Bueno, ese es un poco el espíritu que me movió a escribir siempre y en particular ahora. Porque ahora estamos en el otoño de la vida. Muy interesante, Rolando. Gracias. Muy bueno, Rolando. Bueno, y acá, Ade, te cuento que... amarilla. ¿Cómo? No, ahí no escuché, justo no escuché. Que entre las hojas del otoño hay Sí. algunas verdes, Sí. otras naranjas, otras rojas, así que es multicolor. Hay de todo ahí, sí, sí. Claro que sí. Sí. Hay de todo. Está disfrutando mucho la gente a la entrevista. Está Estela del otro lado. Sí, sí, que dijo que iba a estar escuchando, sí. Sí, está escuchando. Y bueno, y le invitamos a Estela y a vos también, Rolando, a participar del Café Literario Adela de los jueves, que Adela ya hace años no tiene, ¿no? Va los jueves de 19:30 a 21, así que obviamente... Los jueves. Los jueves. ¿Todos los jueves? Todos los jueves. Todos los jueves. No, mirá, si ustedes me avisan con tiempo,
Si ustedes le avisan a Estela, que es la que me organiza un poco este lío que tengo, Dale, sí. y me avisan con tiempo, yo puedo arreglar de modificar horarios para jueves Dale. 21:30. Sí, Lo vamos a arreglar con Estela, que después arregle con Estela ella. me deje un mail para escribirle. Listo, perfecto. Para Perfecto. combinar que vengas a leer algunos microcuentos al café. Bueno, cómo y no. todo. ¿Cómo no? Sí, con Y muchísimo. hablar. Yo la pasé muy bien. Les agradezco la simpatía y la amabilidad que tienen ustedes. Nosotros también muy felices, Rolando, de tenerte acá. Un placer total escuchar las cosas que decís, profundas, las no profundas, todo. Sí. Y nada, y les agradecemos a los oyentes. Les decimos que sí, todos los que manden mail a lo de Guille pueden participar en el café que va los jueves de 19:30 a 21. En este momento estamos, como siempre, estamos leyendo mucho. Esta vez no mandé textos a los alumnos porque me retan que mucho, con lo cual mañana vamos a seguir con lo que ya estamos leyendo, que es Yoko Ogawa, una escritora japonesa, sí. súper moderna, El embarazo de mi hermana, se llama este libro. Bueno, es un embarazo. El embarazo de una hermana, ¿eh? Un lío, sí. Qué Y acá lío, es un doble lío, porque Ogawa, que es una escritora japonesa, Rolando, un poquito particular, lo habla desde la molestia, entre comillas, del embarazo. Yo por eso no es digo. el embarazo. Yo por eso digo. Sí, precisamente, no es justo, la pegaste con vamos a decirte, con el sentido. No es un libro rosa. No, claro. Me imagino. Sino que es un libro sobre los inconvenientes del embarazo. Claro, del embarazo de la hermana. Del embarazo de la hermana, exactamente. Así que mañana hablamos de eso. Vamos a ver también textos de los participantes que nos mandaron para ver textos. Bueno. Y nada, Muy bien, la invitación queda hecha. Así que bueno, Guille, volvemos ahí a la radio y con abrazo. Bueno. Claro que sí. Gracias Rolando, gracias a toda la gente ahí que está escuchando. María Cristina, le encanta el programa, Adela, manda saludos y está tomando su café, la estamos acompañando con un café y la radio, ahí está escuchando. Y la radio. Mirá la historia de la radio. Exactamente. Rolando, un abrazo y será hasta el miércoles que viene. Bueno, bárbaro, que estén bien. Abrazo. Chau. Bueno, el café literario Adela, también mate por acá, están tomando.